A Cocachos aprendí. Únete al lanzamiento de esta nueva plataforma educativa peruana para enseñar y aprender en vivo. Estamos buscando tutores. ¿Eres bueno haciendo lo que haces? Enseña con nosotros y comparte lo que sabes. Visita cocachos.com y empieza ahora. ¿Fujimori salvó al Perú? Esa es la gran pregunta que se hacen muchas personas a lo largo y ancho de este rico territorio habitado llamado país, acerca de cuál es finalmente el legado de Fujimori. ¿Es un legado positivo? ¿Es un legado negativo? ¿Es un legado, vamos a decirlo así, trascendente y trascendente? Eso es lo que vamos a tratar de discutir hoy día con los senadores de Dudas Eternas. Kevin acá ya acaba de sacar la mitad de la Constitución. Y Gianfranco está especialmente hoy día parco. Vamos a empezar por nuestro senador Gianfranco Ereña. ¿Cómo estás, Gianfranco? Y ahí estamos, queridísimo. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy día toca hablar de el que para muchos, ¿no? En comentarios ha sido el mejor presidente en la historia del Perú, porque he pasado, ¿cuánto? 12 años publicando a propósito de culturas, de literatura, de historia. Hablo de Fujimori y saltan 80 trolls. ¿Por qué? Porque te dicen es que tú no lo has vivido, pechibolo Claro. pulpín. Yo lo he vivido. Claro, así es. Ese Y es el argumento más hablando falaz, ¿no? hablando de gente que vive, ¿cómo estás, Zabaleta? Bien, bien. Yo estoy entusiasmado por tocar este tema. Yo sé que es un tema que sí, de alguna Prepárense porque forma, Zabaleta hoy día va a estar hecho una vaca en celo. de ¿ah? alguna Sí, sí, forma, digamos, salta suspicacias, digamos, se enfrentan todos contra todos. Quisiera que esta sea, digamos, una conversación Que bien este sea el inicio, informada, alturada. El inicio de un Perú mejor. O sea, digamos, es que claro, la pregunta es muy tentadora, ¿no? O sea, Sí. la pregunta también es muy retadora en ese sentido. Es así como esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Esa es la pregunta que se hace para Sí. sentirse inteligente, ¿no? Claro. Y yo me hago una pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú, no? Y hago un silencio dramático, ¿no? Imagínate, Como sonando ¿no? profundo. Imagínate, ¿no? Vargas Sí. Llosa y Fujimori, perdón, lapsus, ¿no? Ah, No, pero la- ahí Fujimori. estaba. Ahí Lapsus estaba, arrechos, ahí estaba el tío Vladi. A ver, Mira, la cosa es que no, claro, ¿no? Justamente Vargas Llosa nos provoca esa pregunta y Fujimori nos provoca la otra, ¿no? Y claro, o sea, una tiene que ver con joder y otra tiene que ver con salvar. claro. Bueno, Hasta cierto punto paradójico, ¿no? Que se den ese binomio Vargas Llosa-Fujimori, ¿no? claro, dicho se pasó, pues, un bromance. Yo lo que, o sea, voy a empezar por tirar un facto. A ver, lanza. Todo lo que tenemos que ver a nuestro alrededor, de alguna u otra manera, tiene que ver de manera directa o indirectamente con el fujimorismo. Sí, yo pienso que sí. Mira, son 3 los presidentes que han marcado la historia del siglo XX peruano. Ojo, solo hablando del siglo XX peruano, ¿no? El primero es Leguía, porque Leguía es el gran modernizador de Lima de cara al centenario. El segundo es Velasco, por el proceso de reforma agraria que fue profundo y que prácticamente altera las bases sociales del siglo XX. Y el tercero es Fujimori, ¿no? Porque con él concluye el ciclo subversivo, vamos a decir así, ¿no? Del terrorismo y la amenaza de la crisis económica, ¿no? Que a lo largo del siglo XX estuvo ahí presente como un fantasma, pero que con Alan García se termina pues convirtiendo en el terror Ahora, en vida, ¿no? Mencionas a 3, Ajá. los 3 dictadores, dicho sea de Ah, paso. es un buen punto, porque acá la gente va a decir, ¿por qué no dice que Velasco es un fue- dictador? ¿Por qué no nos dice? O sea, yo creo que nadie con 2 dedos de frente te va a negar eso. O sea, Velasco persiguió, si bien es cierto, a la oposición, y eso incluye a la derecha y a la izquierda. Controla los medios de comunicación también. Es un gobierno de corte autoritario, ¿no? Totalmente. Leguía también lo fue en su momento. ¿Podría no lo fue? Claro, o sea, hay un montón de dictadorcitos en el camino, ¿ya? Pero estos 3 presidentes se les considera los grandes forjadores del siglo XX peruano por su tiempo y su profundidad de reformas, ¿no? Claro, Rodríguez también ha sido un proceso de modernización, ¿no? Pero el caso de Leguía se siente mucho más fuerte porque es que saca a Lima, de una Lima bien decimonónica, a una Lima ya parecida o que quiere parecerse a una ciudad norteamericana, ¿no? Zabaleta está aquí. Zabaleta está acá, está como trompo con la púa chueca. A ver, No, ¿qué pasa, Zabaleta? yo quiero comenzar diciendo que, por ejemplo, yo no soy una persona que utiliza mucho el término dictador. Yo lo voy a resolver en un programa siguiente porque vamos a tocar Esperamos ese eso, tema. Zabaleta. Sí, y lo que pasa es lo siguiente, ¿no? O sea, el factor Fujimori, desde mi punto de vista, sobre todo tiene, digamos, un camino principal. Por un lado, es la personalización
del periodo. Usualmente cuando estudiamos historia, los periodos presidenciales definen, digamos, el contexto de aprender mismo, ¿no? O sea, muchos libros de historia se dividen por presidentes. Sí. Yo creo que es una visión un poco errónea. Totalmente. Se puede hacer análisis de repente pensando en el factor internacional, ¿no? Como una fuerza que empuja de repente de manera muy fuerte. Incluso hay términos que se utilizan, ¿no? Como poderes fácticos, que quiere decir que, digamos, el protagonista de un periodo no es el presidente, sino los poderes fácticos. Propiamente, yo creo que eso, ¿no? Hay que saber despersonalizar el Fujimorato, entender que, claro, además de Fujimori ser un nombre y haber representado en tanto rostro a un régimen, pues eso, ¿no? Es todo un equipo que está, digamos, a su alrededor. Y claro, vuelvo a esta cuestión, ¿no? Nuestra chamba aquí, como para identificar al sujeto, identificar a Fujimori, es entender qué medidas están directamente relacionadas con su forma de ser y de gestionar y cuáles no. O sea, entender eso, ¿no? ¿Qué actores están a su lado y qué actores tuvieron, digamos, la injerencia en ciertas medidas? Por ejemplo, Hernando de Soto en la economía de los primeros 2 años del Fujimorato, por dar un ejemplo, ¿no? Es importante lo que dices, ¿no? Porque de antemano el Fujimorato o el Fujimorismo, o sea, el Fujimorato como gobierno y el Como periodo, Fujimorismo claro. como posición Movimiento, política sí. carecen de ideología. Sí, justamente cuando hablé del APRA hace unos programas, yo decía como que el APRA no existe, pero dije el APRA, digamos, en el sentido narrativo, ¿no? En el sentido heroico, que ya no existe, quería decir, ¿no? Entonces, pero en cambio, justo estaba pensando en esta cuestión y yo creo que el fujimorismo no existe en tanto, claro, un partido político en sí mismo, un partido ideológico, sino más bien el fujimorismo parece pues la clásica aliada oligárquica, ¿sí? Que toma el Estado como una fuerza política y de instrumento, y que claro, lo tuvo por ejemplo el odrismo, ¿no? Que es más bien el gran periodo más parecido que el del Fujimorato. O sea, el odrismo, hay que recordar, pues comienza con un golpe de Estado en el año 48 y gana con unas elecciones Odría mismo, ¿no? Entonces es este tipo de gobiernos el que se instaura. Entonces, Claro, pero digamos, nosotros no hablamos del ocheño de Fujimori. mira, yo tengo una teoría que es que Tienes un si no hipótesis. fuera, bueno, Ya. un punto de vista, estoy exagerando la palabra, de hecho, es que si Vargas Llosa no hubiese escrito Conversación en la Catedral, muy pocos se acordarían de Odría. Yo creo que sí, yo creo que sí. A pesar que es el gobierno fresco, ¿no? Ojo, ¿pocos se acorrerían de Odría en dónde? ¿En Lima o en el Perú? Bueno, en Jauja se acordarían para siempre, ¿no? En Tacna pero, también, pero quiero decir en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Benavides es uno de nuestros dictadores que, perdón, no voy a utilizar la palabra dictador. Sí. Benavides es uno de estos autócratas, ¿no? De estos tipos de militares, de fuerza, ¿no? Que instauran su poder, que es poco conocido, ¿no? Pero en el Parque Kennedy está un busto de Benavides. Hay una avenida una avenida con su nombre. Entonces, lo que quiero decir ¿te es refieres esto, a ¿no? que su impacto se va disolviendo en el tiempo? Sí, es que va a pasar eso. O sea, ¿por qué la gente ahorita está reaccionando en los comentarios? Porque el fujimorismo o Fujimori Es muy mismo es reciente. un personaje muy reciente. Claro. Bueno, Pero tiene ya, sentido. a lo que Sí, iba, sí, ¿no? sí. A lo que iba es que, claro, sí, yo no creo que existe ese fujimorismo mental, ¿no? Psicológico, sino más bien eso, es una reunión de intereses que ahí está, pues, ¿no? Dionisio Romero, por ejemplo, intereses privados, hay que decirlo además. Estábamos hablando hace un rato, ¿no? De que todo lo que tenemos que ver a nuestro alrededor de manera directa o indirecta tiene que ver con el fujimorismo. Y es verdad, o sea, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con los transportistas, esta privatización salvaje del transporte, que permite, en principio, el incremento salvaje del parque automotor y de que los pasajeros se conviertan en una moneda de un sol antes que en pasajeros y en ciudadanos que tienen derecho a un transporte digno, tiene que ver con Fujimori, ¿no? O sea, el hecho de las extorsiones también, de alguna manera, tiene que ver con Fujimori. O sea, acá la gente, y aquí es donde aparece el típico CPP, pone foto de 5 presidentes, ¿no? Y dicen, ¿cuál de ellos acabaría mejor con el problema de las extorsiones en los transportes? No son hipótesis, son verdades, ¿no? Claro, mira, yo te lo juro, sí me aguantaría de extrapolar, digamos, causas y consecuencias. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a mucha gente, digamos, en internet, que es mi burbuja, digamos, personal,
que dice, ¿no? Si no hubiese estado Fujimori, tú no estuvieses Claro, vivo, claro, o sería sí. Venezuela. Y claro que es, digamos, son estrategias Mira, yo mentales creo- muy básicas y muy malas, Es que ¿no? ahí Porque también- no exactamente. soluciona. Ahí también hay que ver otra cosa, que a veces, claro, en el discurso, ya sea pro Fujimori o anti Fujimori, se generan como que impresiones universales, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que todo empieza con Fujimori, toda la corrupción comienza con Fujimori. Bueno, Fujimori es un problema estructural más que yace en el Perú que se continúa hasta el día de hoy. Pero lo agudizó mucho. Que, claro, en cada su gobierno. presidente aporta un nivel de agudización, algunos más que otros definitivamente, Sí, sí, sí. pero son problemas estructurales que son de larga data, ¿no? Sí. Asimismo, se podría hablar de sus beneficios, ¿no? Las cosas como a veces se dice, ¿no? Que lo que tú dices, ¿no? Si no hubiera hecho eso, tú no estarías vivo, ¿no? O sea, Sí, no. es también una visión totalizadora que carece, pues, del equilibrio necesario para poderlo evidenciar, ¿no? Mira, sí. De hecho, o sea, por ejemplo, ¿no? Hablando del contexto y de la acción del sujeto, la inflación o la hiperinflación que tuvo el Perú sí fue algo, digamos, de la región. O sea, había inflación en varias regiones, pero también se sabe que, claro, las medidas tomadas por el gobierno de García, claro, potenciaron y llegaron a esos números, ¿no? Estrambóticos. Yo creo que podríamos empezar con este tema, de repente con el tema económico, que es, digamos, una de las líneas Vamos a por las ponernos cuales en modo se Hernando de argumenta Soto. que Fujimori salvó al Perú. Aquí hay un tema, ¿no? Justamente, Alan García estatiza la banca, lo cual propicia justamente parte del divorcio de García con los sectores Con los empresariales sectores liberales, sí. más acaudalados. Y esto genera el nacimiento del candidato Vargas Llosa, o sea, porque Vargas Llosa convoca una marcha multitudinaria en la Plaza San Martín. Y este creo que es uno de los primeros errores de Vargas Llosa, de los tantos que cometió en la campaña y que a la postre le costaría la elección. Él cree que están yendo por él. Él cree que están yendo por sus ideas. No cree, y como fue, y a la postre se demostraría, que la gente fue a esa marcha y estuvo de acuerdo con lo que él proponía porque estaba descontenta con el Y gobierno. porque estaba sola frente a él. Exactamente, o sea, Vargas Llosa cree erróneamente que las ideas liberales por fin van a iluminar al país Ya, eso es una muy buena y idea. se la cree. Porque- ¿Esto qué propicia? Ah. En principio propicia esta alianza que es el Fredemo, ¿no? Que es con la cual él termina postulando y que también le juega muy en contra. Yo estoy segurísimo de que le hubiese ido mucho mejor a Vargas Llosa si es que no postulaba con el Fredemo y postulaba como un candidato Hay que recordar que independiente. inicialmente el Fredemo, claro, el Fredemo es una composición de 3 partidos políticos, ¿no? Pero anteriormente era el Movimiento Libertad, Exacto. en el que estaba Vargas Llosa y un Hernando de Soto mucho más joven y mucho más huevón, ¿no? Pero la idea es que, huevón, ¿qué cabeza metes a Chibolín pensando que va a hacer lectura de tu gobierno? Pero bueno, el chiste es que me parece algo muy parecido, por ejemplo, a estos movimientos liberales actuales, ¿no? En el que se juntan 3 tíos internados, ¿no? 3 tíos internados discutiendo la vigencia de Hayek, ¿no? La vigencia de los intelectuales de Chicago, ¿no? Como si eso realmente tuviera un efecto, o sea, palpable en la población, ¿no? Y dice, no, mira, la gente está de acuerdo con los movimientos liberales. O sea, la gente, yo creo en el Perú, principalmente hablando del comerciante de la calle, es pragmático, ¿no? O sea, él quiere resultados al margen del movimiento que le pongas. Claro, ¿no? ojo, pero también, o sea, digamos, a ver, es que, claro, Vargas Llosa tuvo su proyecto, que no sé qué, pero Fujimori no tuvo proyecto. O sea, el candidato Fujimori no no proyecto. Es más, ni siquiera tenía plan de gobierno. Claro, está la anécdota Además, real. ni siquiera tenía equipo o sea, de campaña. ¿no? Justo De familia, está la anécdota real, incluso de, ¿cómo se llama? De este candidato que finge estar enfermo, que su esposa lo secunda, y eso, y que no da la conferencia que tuvo que dar. Incluso justo estuve leyendo en Oiga, del Oiga, pues del año de las elecciones, que mencionaba un profesor de la Pacífico que le comentó que 2 semanas antes lo había llamado Fujimori para ver si lo podía asesorar. O sea, vale, es que hay una serie de factores. Yo tampoco voy a caer como en la narrativa fácil de por qué gana Fujimori, que no sé qué. Pero la cosa es que gana. Uno de los factores que yo doy y yo resalto mucho es el apoyo que tiene del gobierno de turno, del presidente García, y también del servicio de inteligencia de ese entonces. O sea, ¿hay pruebas? Sí hay pruebas. ¿Hay gente? Sí hay gente. Francisco Loaiza es uno de ellos. O sea, la gente que lo ayuda a ganar. Ya. La verdad es que Fujimori gana. O sea, pase lo que pase, Fujimori ganó.
Claro. Justamente el gobierno de Fujimori tienden a llamarlo gobierno cívico-militar, ¿no? En tanto, digamos... Pues te estás adelantando un poco, ¿ah? No voy a llegar al golpe. Solamente estoy Estoy poniendo las bases. Claro, es que estoy poniendo las bases con que, digamos, se va a ir formando el gobierno cívico-militar que vamos a mencionar. Yo creo que más bien vale la pena decir que fue un gobierno militar cívico, en el sentido de que los militares tuvieron más fuerza. ¿Por qué? Porque en verdad estamos en un país donde las Fuerzas Armadas dan el sostén, y sobre todo en ese contexto. En ese contexto se le pensaba dar un golpe de Estado a García. Había un plan para darle un golpe a García. Ah, tiene un nombre medio curioso. Ajá, el plan verde, algo así. Sí, Exacto. Entonces, claro, la idea era, si las Fuerzas Armadas de entonces no se aliaban con el presidente de turno, iba a terminar Fujimori en un golpe de Estado. Porque incluso en el Congreso de ese entonces, claro, Fujimori no tenía, o el cambio 90 no tenía la mayoría necesaria. A ver, volvamos a este tema, al tema económico que quería llegar. Lo que va a pasar lo siguiente, como sucede también es que ya para la segunda vuelta se van a reacomodar, digamos, los factores, ¿no? Y las gentes. Entre los tipos que se unen a Alberto Fujimori está Hernando de Soto y, por ejemplo, está Jorge Camet, ¿no? Lo que va a pasar con Fujimori, y creo que en parte de su gobierno se puede entender, es claro, cómo maneja este mundo de las relaciones internacionales. Porque justamente el Fujimori que gana las elecciones, antes de tomar el mando, viaja a los Estados Unidos, hace reuniones y tratos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces es como que, claro, el gran problema, uno de los grandes problemas que digamos que estamos abordando ahorita, que es el tema económico, que es la inflación en sí misma, se sortea ahí. Es decir, Fujimori entra, es llevado prácticamente de la mano por Hernando de Soto y hay este consenso de cómo van a arreglar la inflación. Es que, claro, cuando hablamos de la economía peruana, vamos a tener un poquito de, digamos, de cuidado, ¿no? Porque pues, la economía, digamos, sería en términos amplios. El término de la inflación, subsanarlo fue sencillo, entre comillas. Y digo sencillo porque un año y medio después de ya iniciado el régimen de Fujimori, la inflación ya estaba estabilizada. Sí, o sea, hay que decirlo también. Fujimori gana con una promesa que no cumple. Y es justamente el no shock. Ya, bueno, sí. Pero, a ver. Sí, mentirosazo, pero bueno. Es que claro, o sea, ¿y quién era el que dijo que iba a hacer un shock económico como ya se había venido aplicando en otros países de la región? Exacto. Vargas Llosa. Sí. Entonces, la primera gran metida de rata, de yuca o inserte aquí tubérculo que Fujimori va a hacer es justamente aplicar el shock que dijo que no iba a aplicar y que Dios nos ayude. Claro, mira, era también algo absurdo porque, claro, el shock, como dice él, era algo que se estaba viendo en la región, ¿no? Sí. Aparte, el shock no era algo nuevo en los 90. Ya se había hecho durante las épocas de Morales Bermúdez, por ejemplo, para tratar de estabilizar y la economía de García también, los llamados paquetazos. Era ya algo propio de este, vamos a decir así, impulso de retorno al liberalismo, ¿no? Ya salir de las economías centralizadas, pensadas desde el Estado, hacia un libre mercado, que no tan libre no es, creo yo, pero finalmente este efecto que tiene consecuencias, pues, sociales bien fuertes en un inicio, terminaron haciendo la mella. Ahora, lo que tú mencionas ahí es algo interesante, ¿no? Es un año y medio de shocks hasta que finalmente la economía se estabiliza. Claro, no, o sea, sí, digamos, pero el resumen es el gran shock, ¿no? El gran shock de agosto de 1990. Quiero comentar que hace poco me invitaron a escribir en un blog de la PUC que se llama Letras, Ciudadanía y Política. No es publicidad. O sea, estoy diciendo porque justamente me tocó, digamos, ahondar en este tema de Fujimori pensando como un Maquiavelo, en el sentido del fin y de los medios. Cuando yo intenté entender este tema económico y este tema del shock, yo entendí que, digamos, el fin era estabilizar, digamos, la inflación. La inflación. Claro, la inflación. El medio fue el shock. Yeah. Las consecuencias es todo lo que podemos conversar. Entendido con lo siguiente. Claro, hacen el trato con Fondo Monetario. Dicho sea de paso, yo estoy parafraseando propiamente a Francisco Durán, estoy parafraseando incluso a Jorge Camet, que si no me equivoco, sí, ha sacado libros sobre el tema. Recuerdo que Camet, hay un momento donde dice, algo así que fue una anestesia, fue como que una inyección sin anestesia, algo así, digamos, el shock. Entonces, digamos, agosto de 1900 se da el shock económico.
más o menos lo mencioné como una medida drástica. Agosto del 90. Ajá, Ya. y tal vez ineludible, que ocasionó cerca de 1 millón de desempleos y una caída de los ingresos hasta de un 50%. Incluso se puede hablar sobre hasta qué punto el gobierno también pudo preparar a la población para que este shock fuera menos cruel, ¿no? En algún momento escuché incluso de cómo pues, la iglesia también fue partícipe para eso, ¿no? Ayudar a las personas que vivían en ese entonces a este shock. ¿Ah, sí? Lo que yo digo es esto, sí. Ya. El shock solo fue la prueba de confianza para que los organismos internacionales reanudaran el crédito. Porque ese era el Claro, gran tema ese era, también. Ajá, era el reinsertar al crédito. Perú en la economía internacional. Sí, Claro. sí. Entonces, hacia marzo de 1991 hay un texto de Jorge Campodónico, dicho sea de paso, que menciona que eso, ¿no? Hacia marzo de 1991, repito, la economía peruana estaba estabilizada. Yo aquí agrego, ¿no? El fin estaba resuelto, pero las implicancias llegaron. El presidente tuvo que poner en marcha el programa de ajuste estructural, que fue, digamos, en resumen, este tipo de decretos o este tipo de estructura económica más alineada a los objetivos del Consenso de Washington, ¿no? Que tenía que ver con, digamos, privatizaciones, que tenía que ver con privatizaciones del sector de servicios, etc. O sea, Consenso de Washington son como unos 10 puntos ahí para analizar. Entonces, lo que va a pasar, o sea, en este gobierno no había golpe de Estado todavía, sin embargo, lo que hicieron es una serie de decretos planteadas al Congreso, para que el Congreso, digamos, las apruebe. Lo malo del Fujimorato en este sentido, o del Ejecutivo, que ya tenía atrás a los militares, que ya tenía atrás al Servicio de Inteligencia, es que esos decretos de noviembre del 91, ojo, ¿no? Ya la inflación ya había pasado, ¿no? Noviembre del 91, envió una serie de 126 decretos de diversos temas. ¿Sí? El rechazo por parte del Congreso no parece haber sido por el tema económico, ya que Carlos Boloña, perdón, el que cité hace rato era Boloña ha escrito libros, habría pasado la interpelación congresal. Lo que pasa es que uno de los argumentos también que dio el mismo Fujimori fue que el Congreso es obstruccionista, el Congreso es el problema, entonces claro, se justifica el golpe. Fuera lo que haya opinado la gente de ese entonces, Entonces, que no sé a qué te refieres. es que da igual lo que opine la gente de ese entonces, ¿no? Porque en verdad los hechos eran diferentes. Es bueno que lo menciones, ¿no? Porque una de las causas, o sea, por las cuales mucha gente defiende justamente el autogolpe, mal llamado autogolpe, para mí fue golpe de Estado a secas, fue justamente la gran aprobación que tuvo entre la gente. Sí, eso no da igual. ¿No? Oye, la gente quería la gente liberó a Barrabás. O sea, ya en ese nivel estamos. Claro, eso lo dijo Sí. Gilberto Lo también. dice el mismo Barrabás, mira, que te O sea, a Barbón acá. Aquí el tema es que, claro, justamente en este casi estado de emergencia y de alerta perpetuo en el que vivía la población quería únicamente soluciones y no le importaba cómo ni a qué costo. Entonces, evidentemente, aprovechándose de esto, Fujimori lanza este referéndum y justifica de esta Pero manera su sí es importante autogolpe, a veces ¿no? no preguntarse ni cómo ni a qué costo. ¿Ah? Sobre todo cuando vas a comprar libros en Buscalibre. ¡Epa! Pues. Obviamente, bailan los 90. De todas las Zabaleta. publicidades, esta Bailan es los una de 90, las Zabaleta. mejores. Muy Así bien. es, no importa cómo, no importa dónde, no importa a qué precio, pero te aviso que hay muy buenos precios acá. Buscalibre tiene los mejores libros para Está al ti, revés, para que- amigo. Zabaleta está bailando inverso. Está como en Tenet. Tenemos acá con Busca Libre los mejores libros a los mejores precios. El catálogo de libros más grande en español de toda América. Llega a la puerta de tu casa y estás atento a sus páginas que siempre hay promociones. Y ingresa a su web y revisa las novedades porque los libros que nosotros utilizamos acá los encuentras en Busca Libre y a precios más baratos que en muchos lugares que puedes encontrar en librerías de Lima por allí. Así que seguimos porque Zabaleta de chapó el micro y me da miedo. Muchas gracias. Busca Libre, patrocinio del canal. Y antes que diga Zabaleta, ya que estamos hablando acerca del autogolpe, bueno, todavía no hemos llegado formalmente, creo, No. que Zabaleta está ahorita. Mira, yo estoy viendo acá tablas de Excel, cuadros. Sí, Za- no, es que Zabaleta me está ahorita parece... dispuesta a solucionar es que- la economía y de paso. O sea, lo que pasa la es que eso... farándula. A ver, voy a resumir más o menos igual Zabaleta termina y ya vengo. lo que estaba pensando. O sea, en verdad se fue Merlí. Bueno, Sí, es o sea, el error. a ver, en resumen, lo que pasa es que ya, digamos, es verdad que la inflación era un problema de ese entonces. Es verdad que se tenía que solucionar sí o sí. Es verdad que, digamos, las medidas tomadas fueron fuertes, etcétera, ¿no? No los voy a justificar.
Pero digamos, con este juego del fin y de los medios, claro, el fin era estabilizar la inflación. El medio fue el autoshock, o perdón, el shock. Y la vaina es que, claro, las consecuencias fueron las medidas, o mejor dicho, los cambios estructurales a la economía peruana. O sea, si el trato era te devuelvo te reanudo el crédito, es, ok, pero vas a cambiar el estado de este país. O sea, vas a cambiar esa república. Me la vas a hacer diferente. O sea, ese fue, digamos, en pocas palabras, lo que sucedió. Se intentó hacer de manera progresiva, entre comillas, porque yo estoy diciendo 126 decretos. Sí, en noviembre del 91, que era como que un mes después ya iba a terminar la legislatura, sí era adrede. Más o menos mi punto de vista, y que lo comparte Alfonso Quiroz y que lo comparten varios, es que, claro, era como que la manera de cosechar el autogolpe. O sea, era la manera de hacer eso, ¿no? Y como ya dije, no parece que el Congreso haya estado en contra de las medidas económicas. O sea, de repente el Congreso sí quería un país liberal en ese sentido, ¿no? Pero lo que al Congreso en ese entonces no le gustó era el tema de, ¿sabes qué?, de seguridad. ¿Por qué? Porque en ese entonces sí, lo que pasó es que estaban centralizando digamos, el sistema de inteligencia, que es lo que se pretendía, ¿no? Entonces, ese tipo de control es lo que el Congreso de este entonces le repeló, ¿no? Sin embargo, esa fue, digamos, una excusa para el autogolpe del 5 de abril, ¿no? Del año 92. José Rados menciona en este librito que tenemos Gianfranco y yo, por favor, ponche la Su cámara. madre. Sí, esta vez vamos a escoger el libro. La madre. Es acerca de la aprobación del autogolpe, que tiene un 80%. O sea, son 80% de personas que dicen, ya sé, Zabaleta, ya sé que te llega a la punta de la sabadera. No, la verdad es que yo también con esto. Pero déjame terminar, pero Zabaleta, déjame terminar. No, media hora. No, dale, perdón. Tu mensaje al yo solo estoy FMI. haciendo un gesto. Yo solo estoy haciendo un gesto. Zabaleta, ya te vas a agarrar cabezazo con Keiko, no te preocupes. Mira, a ver, la aprobación 80... Oye, voy a tomar, güey. Oh, esto es publicidad. No puedo acá, ya. 80% de aprobación. Ya. Ya. Claro, se maneja la idea de un Congreso obstruccionista, ¿no? Esta idea, hasta donde yo estaba revisando acá en los años de Fujimori, es una idea que viene de Montesinos, ¿no? La plantea Montesinos, ¿no? La idea de tratar de enfrentarlo al Congreso, porque el Congreso tenía una baja aprobación, también para variar otra vez, ¿no? Algo que sí me pareció interesante es que internacionalmente sí existieron opiniones bien divididas. O sea, a diferencia de lo que acá ocurrió en Perú, en el que... Claro, una gran masa poblacional decía, oye, weón, pues está bien, pero necesitamos, ¿no? Para el tema de la seguridad. En el extranjero no fue tanto así. O sea, se tomó con mucha cautela la situación, ¿no? Y eso quizá da a entender un poco de la complejidad del asunto en su momento cuando se ejecuta, ¿no? Claro, hoy en día ya podemos decir ese balance, ¿no? Un balance que después terminó en un gobierno que quiso convertirse en el gobierno más largo de la historia del Perú, pero que inicialmente hay este desfase, ¿no? Entre la percepción del país mismo y la percepción internacional. Muy similar a lo que pasa ahora, por ejemplo, con Dina, ¿no? Tienes acá dentro, pues, que un montón de gente dice, no, pero está bien lo que hizo, que hicieran terrucos, etcétera, pero afuera la percepción es otra, totalmente distinta, ¿no? Entonces, hay sonidos y silencios ahí interesantones. Ahora sí, Zabaleta, continúa con tu proclama. Es que la opinión nacional se moldea con periodicazos, con la televisión. O sea, a lo que yo voy, y esto es algo también interesante de analizar, ¿no? Y esto me lo dijo también José Alejandro Godoy, ¿no? Autor de El último dictador. Es uno de los libros que se han publicado a propósito del Fujimorato. Es Fujimori justamente quien inaugura en la región esta nueva especie de dictadura amparada en la democracia. Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya no puedes hacer una dictadura a la vieja usanza, es decir, peleándote con todos los organismos internacionales, sí la puedes hacer amparada en la democracia. ¿Cómo la haces? Convocando elecciones, siendo aparentemente democrático. Elecciones que de antemano ya sabes que pueden estar manipuladas y que las puedes ganar, eliminando o tratando de maniatar al máximo posible a la oposición, teniendo el control de medios, y eso pues inaugura una tradición golpista en América Latina. Súper interesante porque, por ejemplo, me parece que va muy en consonancia con esto del Lawfare, ¿no?
la persecución judicial. O sea, ya no es a la vieja escuela, ¿no? Con los viejos dictadores que agarro y te encierro, ¿no? Y ahí te mueres en prisión, sino ahora agarro mis abogados truquini, ¿no? Y estiro la ley lo máximo posible para empapelarte, cansarte a punta de denuncias y finalmente, pues, meterte a la cárcel bajo cualquier lógica, pero que está dentro de la legalidad, pero quizá no dentro de la racionalidad, ¿no? Es que lo que va a pasar también, hay un libro, hay un autor muy bueno que es Yusuke Murakami. Sí, Murakami no podríamos decirle que es un antifujimorista, ¿sí? Él incluso ha trabajado para organismos internacionales, etcétera, y tiene una óptica muy buena sobre Fujimori. Yo creo que es uno de los mejores autores que ha escrito sobre Fujimori, dicho sea de paso. Murakami. Y la cosa es que, digamos, él que tiene esta óptica muy internacional incluso, claro, evalúa el caso del autogolpe. Y es que, claro, lo evalúa si es que sí, organismos internacionales afuera, oye, tienes que volver, claro, tienes que volver a la normalidad, por así decirlo, ¿no? Y de alguna forma, claro, es la presión internacional la que hace que se reanude el Congreso Constituyente, ¿no? Que es el llamado Congreso Constituyente porque... Creo que Ajá. Porque exactamente tienen que redactar la constitución que van a planear esos meses. Sí. Entonces, sí, la lectura internacional en ese sentido sí es como ejemplar, ¿no? Aquí hay que entender todo este trasfondo. Otra vez, quiero mencionar, ¿no? El caso de los militares, ¿no? Los militares como una pieza clave. Que dicho sea de paso, hay que ir adelantando para la gente para la otra semana. Vamos a hablar de los militares un poco la próxima semana porque vamos a hablar acerca de un tema muy, muy de la mano. Así es. Ya se van a enterar, José mamá. Luego del autogolpe, el autogolpe es en abril. Y de ahí coincide también con otro hecho interesante en el gobierno de Fujimori, ¿no? Y es la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Que también prepondera o eleva la categoría de Fujimori a casi un semidios en las calles, ¿no? Es que son dos golpes en el mismo año. O sea, son del mismo gobierno, ¿no? En el mismo año y en el mismo gobierno. Claro, te has solucionado el problema de lo que es la inflación y al mismo tiempo has chapado al mero de los meros de la cúpula de Sendero, ¿no? Entonces es como que, a ver, en tantos años de democracias, dictaduras, no hay creo que muchos momentos en los cuales tú puedes decir que has hecho dos golazos en un solo gobierno, cosa que catapulta a Fujimori dentro de la idea del gran estadista, ¿no? Con las sombras que estoy seguro Zabaleta va a mencionar. Claro, o sea, mira, por ejemplo, en el lado económico, a ver, como dije en un inicio, ¿no? Tener que entender en qué momento Fujimori tiene una dirección directa o indirecta, ¿sí? Mediata o inmediata, es que, claro, en el tema económico de esos 2 primeros años se puede decir que Fujimori parece que va de la mano, parece que se deja llevar, parece que se deja imponer por la gentaza de afuera, por los encorbatados de afuera. No quiero decir que lo maniataron, pero de alguna forma eso, ¿no? O sea, justo tratando de no tocar otra vez a Vargas Llosa, pero es que el proyecto, digamos, liberal o de derechas, digamos, que era Vargas Llosa, más o menos tiene que ver con lo que al final Fujimori, digamos, fue estructurando, ¿no? O sea, era prácticamente lo mismo. Claro, o sea el shock era la fórmula que se aplicaba en la región y lo que proponga Vargas Llosa es lo que ejecuta finalmente Fujimori. Claro, y el tema, digamos, del terrorismo del Sendero Luminoso o la captura de Abimael Guzmán, propiamente sí sabemos, ¿no? Que, digamos, los artífices fueron el GEIN. Nuestro Counter-Strike. Exacto, ¿no? Claro. O sea, ese grupo especial de la DINCOTE. O sea, digamos... Hay algo que justamente se implanta, o sea, mejor dicho, ya se venía dando también en el gobierno de García y era la guerra de baja intensidad. Lo que había sido en García el comando Rodrigo Franco, para Fujimori es el grupo Colina, ¿no? Que son básicamente estos organismos paramilitares de el ojo a ojo, ¿no? De poder empoderarlos y que prácticamente tengan casi inmunidad para poder actuar en situaciones de emergencia, lo cual fue un arma de doble filo, ¿no? Sí, o sea, aquí para entender instituciones militares, por un lado pensemos en el ejército propiamente y por otro lado pensemos en la policía, por otro espacio. Cabe mencionar que para agosto de 1989... En palabras de Carlos Iván de Gregori,
de alguna forma el ejército ya había hecho un nuevo manual, o las Fuerzas Armadas en general ya tenían un manual como para comenzar a combatir a Sendero como se debía, o como era, digamos, más sencillo, más inteligente, más lógico. Incluso se menciona que ellos tienen manuales, digamos, copian o traen manuales contrasubversivos de Taiwán de ese entonces. De Vietnam Ajá. también, sí. Eso curiosamente lo menciona el mismo Vladimiro en Sin Sendero, en su libro. Habla acerca del descubrimiento de la que es la guerra asimétrica, ¿no? Que es la guerra en la que un ejército, en este caso institucional, como el caso del ejército peruano, se tiene que enfrentar a un ejército no organizado, sino un ejército que está en las sombras, que sería la guerrilla, ¿no? Y esta idea, claro, justamente se hereda a partir de las experiencias en Asia, quizá la más interesante, que es la de Vietnam, y se trata de ajustar a la realidad peruana, ¿no? Claro, entonces, un año antes que Fujimori gane, los comités de autodefensa ya se habían masificado, ya estaba, digamos, de manera ordenada la entrega de armas a rondas campesinas, estaba lo de la estrategia antisubversiva que les mencioné, basadas en su propia experiencia, y coincidentemente eso, el 89 y ya entrando para el 90, se evalúa un descenso de víctimas por parte del Estado. Es decir, pues claro, si bien habían habido víctimas por parte del Estado, descendieron. Es decir, cuando se comenzó a hacer las cosas de manera más inteligente, digamos, ya la experiencia te dio las armas, o mejor dicho, la técnica, digamos, eso, fue más eficiente en ese sentido. Entonces, claro, hay que poner ese contexto, ¿no? Porque si no, tú vienes y dices, no, o sea, todo el país estaba hecho trizas y claro, digamos, en el 91 cambió todo y eso no es verdad. Ese razonamiento ya venía básico, de bueno, atrás. claro. Sí. En el caso de la policía, incluso desde el año 85, el GEIN se crea en el 85. Entonces, estamos viendo, claro, dos instituciones, como ya decía, que al fin y al cabo eso, ¿no? Evolucionan en su estrategia y comienzan eso, ¿no? A cambiar las cosas. Aquí hay una cita muy, digamos, importante para mencionar en el caso de Sendero Luminoso, y es lo siguiente. Dice lo siguiente Carlos Iván de Gregori. Dice, o sea, digamos, la lógica de Guzmán era equilibrio estratégico, digamos, anunciar, dice él, ¿no? Había anunciado que había alcanzado, digamos... perdón. Voy a leerlo todo mejor, ¿ya? Paralelamente, a pesar de haber enunciado la decisión Zabaleta, su resumen, por de favor. conquistar el equilibrio estratégico, ese es Abimael, ¿no? En su primer congreso del año 88, y de anunciar haberlo alcanzado a principios de la década de 1990, dice... El Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso había sufrido una derrota estratégica en el campo y sufría también duros golpes en las ciudades, a pesar de la multiplicación de sus acciones en la capital y la escalada de acciones terroristas y asesinatos de dirigentes sociales. ¿Qué quiere decir? Para 1990, si bien se multiplicaron sus acciones, digamos, en la capital, en general, en muchas zonas de provincia, ya había disminuido, digamos, la violencia. Dicho sea de paso, Sendero entra a las Hay que zonas entenderlo. llánicas, donde más bien Ya. causa, digamos, una pérdida dramática de casi un 10% de la población, que hay que mencionarlo, digamos, ¿no? Para contextualizar el 1990. Hay que entender también el porqué de fracaso de Sendero en la sierra, y ese fracaso deriva en el recrudecimiento de sus acciones, ¿no? Y es porque Abimael esperaba una respuesta como la de Mao, pues, ¿no? Esta idea de la revolución china de llevar la guerra del campo a la ciudad, ¿no? En la que Mao saca, pues, a los campesinos de las haciendas, y que el campesino tenía absolutamente nada que perder, te los llevas a la guerrilla y con eso te enfrentas al Estado. En cambio, el Perú al que se enfrenta Abimael Guzmán es un Perú post-reforma agraria, en la que el campesino ya había conseguido tierras. Entonces, ¿con qué idea lo vas a sacar de sus tierras? Pues, ¿no? Ahí no había ni marxismo, ni ética revolucionaria, ni conciencia de clase que lo saque. Es simplemente, Bueno, oye, ahí sí, ven, ¿no? tú coincides. Bueno, Hugo Neira no Con es la una de Neira, persona con la que yo particularmente concuerde en algunas cuestiones, pero si es que no se hacía la segunda reforma agraria, que es la reforma agraria de Velasco, Ya, Sendero sí, sí. probablemente ganaba la guerra. Lo que pasa es que, mira, ahí hay matices, ¿ya? Yo le daría un 70% de razón, pero también te diría por qué un 30% no. ¿Por qué? ¿Con qué quieres empezar? ¿Con el ¿Por sí o qué? con el no? Porque sí. Ya.
Un sí, porque claro, estamos hablando de una masa campesina que ha reclamado tierras desde tiempos, pues, inmemorables, ¿no? Estas tierras que habían sido obtenidas por personas pues con un estatus económico mucho más alto, habían sido compradas, agrupadas y en algunos casos hasta vendidas con el mismo campesino dentro. Esta búsqueda que en los años 60 intenta cuajar con las guerrillas campesinas que no llegan a tener el efecto esperado, pues no tuvieron las grandes victorias que se esperaba. Con la reforma agraria sí se logra hacer, ¿no? Se les da las tierras y el campesino trabaja la tierra bajo la modalidad de cooperativa o de SAIS. Esto hace que el campesino ya tenga una razón por la cual, pues, seguir su vida, ¿no? Que es ya administrar su territorio, y ahí es donde viene Sendero y le dice, oye, mira tu situación, que está mal, que dicho sea de paso, sí estaba mal, pero no estaba tan mal como lo había estado antes, entonces no van a la guerra. Por ese lado, podríamos decir que sí, o sea, la reforma agraria fue como una suerte de desfogue de la ira popular, ¿no? Para que digan, oye, ya no me quiero mover de acá, y acá me quedo. Razón por la que justamente Abimael recrudece sus acciones con respecto al campesino. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué ese 30% no? Porque ya anteriormente habían existido movimientos guerrilleros para poder llevar esto pues a un nivel de presión al Estado, ¿no? Que son las guerrillas de los 60. Que si hubiéramos seguido la lógica de lo que más o menos se quiere entender con esto de si no se liberaba a los campesinos, Abimael ganaba la guerra, se hubiera hecho en los 60, se hubiera logrado estas cosas que no se hizo. Y la respuesta te la da el mismo Béjar, ¿no? El Béjar que participa en las guerrillas de los años 60, de que muchas veces los campesinos no veían a los guerrilleros como iguales a ellos, ¿no? Los veían como blancos advenedizos que venían a decirles qué cosa hacer, ¿no? Y aquí es donde entra un factor que el maoísmo no ve, bueno, no lo ve porque no lo tiene, que es la diversidad racial, ¿no? El concepto de cómo te percibo a ti, que eres de un color distinto, como algo que no está en consonancia con lo mío. Por eso es que esta hipótesis, ¿no? de si Velasco no hacía la reforma, se venían más de 100.000 campesinos del lado de Sendero, tiene opiniones divididas, ¿no? O sea, dices que del lado pragmático, sí, pero del lado más antropológico y social, no tanto. Podría ser un no, claro. Ok. Es que es complejo, ¿no? O sea, extrapolar esos ejemplos Claro. en la realidad es bien complejo. Claro, Claro, entiendo. tendríamos que igual evaluar, digamos, Es localidades, ¿no? Es como, por ejemplo, claro, lo que ahorita dicen los libertarios, ¿no? Hay que hacer libre mercado total, porque en el libre mercado total todo va a poderse El mercado se ¿no? regula solo. Pero claro, si vemos ejemplos, ¿no? prácticos de qué sucede, o sea, si tú, como dice el meme, ¿no? Si tú sacas una gaseosa más rica que la Coca-Cola, técnicamente tú podrías tumbarte la Coca-Cola. Pero eso no va a suceder nunca, ¿no? Porque hay factores que escapan a la lógica utópica del libre mercado. Exactamente. Que termina siendo una utopía también. ¿Qué? O una ficción, como denomina Yuval, que no le gusta recordar a Zabaleta. Un saludo para Zabaleta Yuval. está asado. Un saludo para Yuval Noah. No sé si no ve, pero, pero igual. Zabaleta ahora sí, sigue. Ok. Sí, como digo, no, yo no me voy a meter al tema de, digamos, de cómo cambió, digamos, la reforma con respecto a Sendero. O sea, lo que sí quiero aquí anotar es el salvajismo, brutalidad, terror que implantó Sendero Sí, desde el totalmente. inicio. Sí. O sea, el caso de Lucanamarca es uno de los casos, digamos, que me... Más bien brutales. Claro, brutales, o sea, sí. 1983, 69 asesinatos hacia un pueblo que se había organizado contra Sendero mismo, 83. Claro, es una muestra, digamos, pequeña de entender cómo en la misma provincia, digamos, eso, no estaban a favor de ese movimiento. ¿Sí? Pero a ver, una de las cuestiones, digamos, para ir resumiéndolas igual es esto, ¿no? Miren, el caso de la caída propiamente de Abimael, ya estamos diciendo que está detrás la DINCOTE y el grupo especial llamado GEIN. Sí, es que yo estuve tratando de buscar, en verdad, ¿no? Si es que ¿qué diablos está haciendo Fujimori? Y sí, es verdad que, digamos, él estaba en otras, ¿sí? Justamente uno de los artífices de la captura es Quetín Vidal. En algunas entrevistas, él ha llegado a decir lo siguiente: cualquiera hubiera sido el presidente, Sendero habría caído. En otra ocasión dijo: Fujimori no fue artífice, mi letra, perdón, ni el estratega. Entonces, claro, ¿no? Claro, cuando nosotros decimos Fujimori acabó con el terrorismo de Sendero Luminoso,
la verdad es que no, ¿no? O sea, podríamos decir que se acabó justo, o sea, tuvo la suerte de que se acabe en su gobierno. Eso se podría decir. Lo que pasa es que, claro... Y hay que decirlo también, termina adjudicándose la victoria y truncándole a posterior la carrera a los que estuvieron realmente del lado de la victoria. O sea, esto en una suerte de censura y de maniatar el control de la verdad o de los hechos para poderse seguir irguiendo como una figura importante dentro del ajedrez político peruano, si es que podría llamarse ajedrez. Claro, o sea, Fujimori igual, digamos, al final de todo desactiva el HIN al poco tiempo, de hecho toma la batuta en esta cuestión de la captura políticamente, mediáticamente, y de repente era lo obvio, ¿no? Porque al fin y al cabo es el presidente, ¿no? Y al fin y al cabo también entendamos, digamos eso, ¿no? Hay un presidente, hay una estructura, es decir, si es que la policía ya venía unos 6, 7 años analizando y las Fuerzas Armadas por otro lado también, de alguna forma hay una atribución súper indirecta, se puede decir, ¿ya? Pero claro, estamos diciendo en este sentido, claro, Fujimori no tiene una posición directa en ese punto de la captura de Abimael. Esto, sabes que nos va a costar un montón de hate, ¿no? Sí. Pero es que... Sí, pero bueno, la verdad es que... ¿Sabes? La verdad es que me he informado para ¿Sabes decir que, esto. Zabaleta? ¿Sabes que ¿Qué? te van a meter cocachos, no? A cocachos.com. Si no digo, esto no se acaba. Ahí Quiero está. aprovechar estos minutos para poder recomendarles la plataforma Cocachos. ¿Sí? ¿Estoy aquí? Come, Estoy aquí, Zabaleta, Cocachos. come. Cocachos es una nueva plataforma para que tú puedas exponer tu conocimiento porque están buscando tutores. Hay asesoramiento detrás. Es una plataforma chévere, libre, para que puedas postular tu proyecto, para que nuevos alumnos puedan conocer tu proyecto. Así que te invito a unirte a Cocachos, que tiene, digamos eso, ¿no? Te da las facilidades a qué. Puedes a que formar puedas- tu propio GEIN, puedes formar tu a propia... que puedas tener tu curso, digamos, algo chévere de Cocachos, ¿sabes qué? Es que cuando tú subes tu curso y de repente lo haces en Google Meet y lo quieres grabar, tú puedes grabarlo de manera gratuita. Chévere. No. No, de verdad. No, lo que pasa es que, claro, si tú tendrías que pagar, imagínate, Zoom o tendrías que pagar Google Meet, ya es Ajá. otro gasto adicional, ¿no? Entonces, Cocachos te da esa facilidad. Igual también con las posibilidades de pago para tus alumnos. Fin. Zabaleta, tú tienes un curso en Cocachos. Sí. Curso de desactivación de bombas, no sé qué cosa era. Así que Ya, ok. únense a Cocachos, amigos. Ya, Gracias, chicos, o sea, Cocachos. lo que pasa- Zabaleta, ¿quieres seguir? Ya, con la el curso? evaluación, no, la verdad es que yo recomiendo mucho Carlos Iván de Gregori para esto, ¿ya? O sea, de Gregori, digamos, hace una metáfora en ese sentido. O sea, ya, lo que sí hace Fujimori, o lo que sí encabeza Fujimori de manera directa, y digamos, tiene su anuencia y tiene, digamos, su firma, por así decirlo, porque al fin y al cabo fue condenado por tener una autoría mediata, fue lo de esta guerra, o mejor dicho, esta vía oscura. Él no recuerdo cómo lo llama, pero es como que hay una vía, digamos, no voy a decir luminosa, ¿no? Pero hay una vía de día y hay otra vía de noche. ¿Sí? Esa es la metáfora. Es como que hay cosas que se ven en decreto. Por ejemplo, Fujimori fue una de las personas que, claro, no estoy seguro si igual aumentó la entrega de armas a rondas campesinas, pero lo que estamos seguros es que, claro, Fujimori no fue como los otros presidentes, como ya les dije, ¿no? ¿Se había entregado armas? Sí. Pero Fujimori fue el mismo. Entonces, es que él tenía mucho de este histrionismo de mostrar su rostro, de estar presente. O sea, bueno, que habrá tenido tiempo, cosas así, ¿no? Pero, digamos, es una característica que no tienen otros, digamos, presidentes más o menos en ese periodo, ¿no? Que, digamos, Fujimori agarra ese protagonismo. Entonces, la vaina es esta, ¿no? Hay una ley diurna, así dice de Gregori, y una ley nocturna. En la nocturna está Grupo Colina, pues. Claro. O sea, entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, en palabras de Nelson Manrique, es lo siguiente. Claro, Fujimori lo que hace es, o el gobierno, vale decir, ¿no? Hace una estrategia antisubversiva en la que cualquiera podría ser terrorista. Ujú. En otro momento, Nelson Manrique dice lo siguiente: no fue ¿Qué dice? Zabaleta, Oye, Zabaleta, ¿qué ¿qué pasó? estás leyendo, ¿Qué pasó? Zabaleta? Ah, ok, sí. Claro, dice que la estrategia no solo fue violadora de derechos humanos, sino estúpida, dice. En cambio, claro, en resumen, Sendero Luminoso se fortalecía. Ujú. De Gregori dice al respecto lo siguiente, y esto es en el marco de la creación del Grupo Colina. Estamos hablando, ¿no? De, digamos, de cuáles son las medidas que, digamos, Fujimori mismo acarreó para eso, ¿no? Terminar con Sendero Luminoso.
Dice lo siguiente. A partir de lo expuesto, La Zabaleta es se pura puede cita, afirmar ¿no? que la estrategia clandestina de inteligencia que incluye la formación del destacamento Colina y su accionar fue fundamentalmente inútil, producto de la ignorancia del nuevo jefe de Estado de entonces en materia militar. Podríamos decir que al constatar que uno o dos médicos habían fracasado en vez de buscar otro, se decidió por un curandero, Vladimiro Montesinos, que en los años más candentes del conflicto no acertó como hombre de inteligencia. Su estrategia no solo fue mortífera, sino ineficaz. Ni en Barrios Altos ni en La Cantuta cayeron dirigentes senderistas. Y eso es lo que sucede, digamos, ¿no? O sea, si queremos, en este sentido, ¿no? Atribuir una acción, en el caso del gobierno o de Fujimori, etcétera, es eso, ¿no? O sea, es como te está diciendo, ¿no? Ya, si de repente, digamos, para la gente que defiende el Grupo Colina, si de repente el Grupo Colina ya hubiese, digamos, atacado al enemigo, ¿no? Hubiese desactivado una bomba, ¿no? Que iba a explotar en tal lugar y hubieran muerto muchos inocentes. Si hubiera sido así, claro, ¿no? Hubiese sido plausible. Pero no fue así, ¿no? Manrique te está diciendo que no solamente violó derechos humanos, sino fue estúpida. Y De Gregori te está diciendo que no acertó, ¿no? De Gregori te está diciendo que, digamos eso, fue inútil. Fue fundamentalmente inútil, dice, producto de la ignorancia del nuevo jefe de Estado. Y fue también perverso desde el lado de que, a ver, en el año 89, Careta saca una portada conocidísima en la que se menciona, cuidado con este asesor. O sea, refiriéndose particularmente Montesinos. a Vladimiro Montesinos. Montesinos había sido abogado de narcotraficantes. Sí. Había sido acusado de traición a la patria. En el espía imperfecto hay menciones bien específicas sobre eso. Sí, Había sí, sí. tratado con Porras Ardila, un conocido narcotraficante. Y Fujimori lo conoce en circunstancias bastante particulares. Había ocurrido que a Fujimori le levantan una supuesta deuda que tenía con el Estado por evasión de impuestos. Fujimori vendía casas prefabricadas con material ya prácticamente simplemente para que le den los detalles sus futuros compradores. Y él había declarado una cantidad cuando en realidad había recibido otra. Esta acusación le hace a Fujimori bastante daño políticamente porque sus adversarios lo usan para poderlo atacar. Montesinos es quien mágicamente, apelando a sus oscuros contactos, se encarga de disolver aquellas acusaciones, ¿no? Como posteriormente haría también con todos sus opositores, Curiosamente, enemigos y claro, demás, en esta ¿no? primera etapa de su gobierno hay acciones ahí que, como dice, no se hacen, no se da puntada sin hilo, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce la... Oye, ¿qué fue? Nos bajaron la luz los... No, ya vino el Gein, ya. No, vino el Grupo Colina, Grupo weón. Colina. Uy. Dale, continúa. Sí. Continúa. Para los que no saben, acá las luces del escenario acaban de bajarse. ¿Es eso o va a entrar el Undertaker, amigos? A ver, ¿qué cosa sucede? Que Vladimiro entra junto con los militares para ofrecerle su ayuda a un inexperto Alberto Fujimori, ¿no? Que acaba de ganar las elecciones, que tiene retos enormes por delante. Y esto se lee también de otra forma, que es como que un retorno de los militares, ¿no? O sea, militares que ya habían visto su poder menguado con la caída de Morales Bermúdez y que lo ven pues ya humillado con la entrada de un presidente aprista. Ahora es como que, mira, ¿sabes qué? Vladimiro es nuestro caballo de Troya para permitirnos pues nuevamente una entrada, un acercamiento al régimen y un ofrecimiento de nuestros servicios, pues, ¿no? Para poder hacer las cosas al estilo de la vieja escuela, ¿no? Lo cierto es que esto no es necesariamente un gobierno militar, sino, como lo mencionas, ¿no? Es un gobierno marcado por relaciones muy cercanas a grupos oscuros como el narcotráfico. Y eso es lo que hace, pues, perversa la entrada de Vladimiro Montesinos al escenario, ¿no? Sí, justamente. Pero, si quieres escuchar a Zabaleta otra hora más hablar, tienen ¿Segunda que parte? dejar likes para una segunda parte. Sí, ¿Cuánto, o sea, ¿Cuánto es el reto? Vamos a ser humildes. 5.000 likes, ¿está bien? No, yo creo que. Yo me he quemado. Yo me he quemado. Zabaleta, En el si se sentido dan de cuenta, que- Zabaleta hizo su tarea hoy día. O sea. Sí, sí. No, yo creo que yo pediría 7, creo. ¿7? Porque, sí. Ya.
es que... Hay muchísimo que sí, no hay hemos muchísimo tocado. más. No, hay un huevo. Y La además, Constitución. sí, además hoy día Zabaleta ha hecho su monólogo hoy día. Así que, si quieren una parte 2, Claro. porque ya se nos está acabando el tiempo, ya nos están botando acá en nuestra cabina de internet. Estamos acá ¿Cuánto grabando tiempo en vamos? una cabina de Arenales, weón. No, Sí. creo un ratito ya para... Ya, dale, Hermano, dale. tenemos que grabar estos programas más. No, sí, Sí, vayamos, sí. vayamos sacando conclusiones igual. como Conclusión, 7000 likes y se hace una parte 2. para- Ok. Esa es mi conclusión. Listo. Ok, no, yo igual, digamos, sí quisiera sacar más conclusiones o una conclusión con respecto a la pregunta de... ¿Cuál es la conclusión? Del programa. A ver, sé breve Zabaleta porque si no se nos van a botar acá de la cabina de Arenales. O sea, ya, digamos, es que claro, sería más o menos un resumen de lo que estaba mencionando. A la mierda. Ya, a ver, manda tu resumen. O sea, por un lado, claro, mencionaba esta importancia, ¿no? Digamos, de despersonalizar al personaje y al régimen, ¿no? Sino que más bien sea, digamos, que podamos discernir bien en qué momento son los méritos de tal, ¿sí? O si no, digamos, los errores de cuál, vale decir, ¿no? Es decir, si en esta medida de tiempo que va desde 1990 hasta el 2000 y pico, claro, ¿en qué momento, digamos, atribuimos lo sucedido al que estaba en la cabeza, ¿no? Al fin y al cabo también, digamos, yo como lo dije en un inicio, yo creo que hay muchas piezas más por analizar, o sea, hay muchos nombres más por dar, ¿no? O sea, digamos, en las Fuerzas Armadas están tipejos como el general José Valdivia, Nicolás de Bari Hermosa Ríos o Alberto Pinto Cárdenas, ¿no? Que justamente en palabras... Incluso del mismo Rospigliosi cuando escribió su libro de las Fuerzas Armadas y Montesinos, o sea, lo que sucede es que incluso Fujimori se une con lo peor de las Fuerzas Armadas. O sea, pudo unirse de repente con la gente pasable, pero se une con lo peor. Pero también, a ver, acá siendo francos, ¿quién Ajá. era la gente pasable? Bueno, o sea, está el tipo que le intentó dar golpe de Estado, pues, ¿no? Hay un golpe... O sea, ahorita no recuerdo su nombre, pero en el 90 y pico Sí. le intentaron dar un golpe de Estado. Ahí está. Que ya. Fujimori mismo anuncia el intento de golpe de Ajá. Estado, ¿no? Que se vale también como una estrategia de victimización que le serviría a la postre, ¿no? Para decir que había obstruccionismo de Sí. todas partes, ¿no? O sea, por ejemplo, pucha, claro, ¿quién sería, no? Lo que pasa es lo siguiente, hay una anécdota, es que Fujimori, entre sus pequeñas anécdotas, digamos, de los primeros movimientos políticos que tiene, a él lo caracteriza, ¿sabes qué? Puta, dar la espalda a quien le ayudó en un momento. O sea, Francisco Loaiza, Cucharita Díaz, que fue... A su esposa. A su esposa misma. O sea, es como que hay mucha anécdota chiquita. Su Hay un esposa- libro muy bonito que es el de, O sea, el de mismo- Raúl Wiener, o por sea, cierto. La misma semana o unos días antes de que él diese el golpe de Estado, es su esposa, pues justamente quien denuncia La de la ropa. lo de la Sí. ropa en Japón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Curiosamente, que cuando se produce el golpe, creo que se pone a un familiar de Fujimori en relaciones con Japón, en el tema diplomático con Japón, y ahí todo se paralizó, ¿no? Ya no hubo más. Tremendo. A ver, es que no es casual, justamente Alfonso Quirós lo remarca, no es casual que, digamos, en estos primeros meses de gobierno se apartó a 135 altos oficiales de la policía y varios militares que pudiesen impedir, pues bueno, ese ya es su primer proyecto, ¿no? Que es el proyecto del golpe. O sea, 135 altos oficiales de la policía fueron retirados u otros tipos dados de baja. O sea, lo que pasa es que, claro, al fin y al cabo también este régimen es medio caricaturesco en el sentido de que hay mucha gente que se mantuvo durante mucho tiempo. Hermosa Ríos, por ejemplo, que bien hecho que estén en la cárcel, es que... O sea, lo que pasa es que para el caso de los militares hay un tiempo de servicio y ya luego tienes que ir, ¿no? Porque pasa la siguiente promoción, etcétera. Esta vez, Hermosa Ríos estuvo hasta el 90 y muchos, ¿me dejo entender? Pero bueno, es eso, lo caricaturesco en sí. Pero como decía, ¿no? Encontrar estas piezas más bien es complicado, ¿no? Y va a ser en la parte 2. Así es, este programa Ah. se va a disolver. Repito, disolver. Tengo mucho que decir para un siguiente Carlos, episodio. ya. Que Dios nos ayude. Chao. Que Dios nos ayude. Chao, chao.